Como dijimos antes del cambio comercial, estamos a esta hora de la mañana, nos acompaña en los estudios de Radio Panamá el ex embajador de Panamá en Bruselas y también ex embajador ante la Unión Europea, Miguel Verbolowski. Miguel, buenos días, bienvenido, gusto en saludarlo. Igualmente, Leonardo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Quisiera hacer un poco el contexto histórico de lo que ha ocurrido, porque el presidente el fin de semana habló sobre Panamá, la Unión Europea, la continuación de la lista discriminatoria, en esta específicamente, y se desarrolló el punto de la medida de retorsión, que hay empresas europeas que no van a poder licitar en Panamá mediante el tiempo que dure esta medida, sí, dejando por fuera 3 países, Chema, ¿no? Sí, Grecia, Italia y España. Y lo que llega a pasar con Maersk. Y Maersk. Por eso quiero hacer el contexto histórico para después entrar a entender un poco más qué ocurre en el día a día. Buenos días. Buenos días, Leonardo. Sí, o sea, es un tema que desafortunadamente viene atormentando a Panamá desde hace muchos años. Y siempre en Panamá tenemos esta actitud de que la Unión Europea y a veces la gente también piensa en la OCDE nos impone ciertas cosas de manera injusta que no le impone a otras jurisdicciones, a otros países, y eso no es verdad. O sea, yo entiendo la frustración que eso puede crear, pero no es cierto que Panamá específicamente sea señalado como una jurisdicción, un país excepcional para ser discriminado por la Unión Europea. Este es un proceso dinámico. La Unión Europea ha decidido a nivel comunitario desde hace años que para ellos la transparencia y el manejo fiscal internacional es importante para su propia seguridad y su propio bienestar. Y en el diciembre del 17 adoptaron esta medida llamada, que es un listado de terceras jurisdicciones de no cooperantes o no cooperativas en asuntos fiscales, coloquialmente llamada como la lista de paraísos fiscales, en la cual nosotros inicialmente fuimos incluidos en diciembre del 17 por temas que en ese entonces estaban evaluando. Logramos salir en el 19 y volvimos a entrar, si no me equivoco, a finales del 20. Básicamente por 2 motivos que la Unión Europea siempre evalúa y le da importancia, que son transparencia y justicia o tributación justa, que incluye que haya regímenes fiscales externos que no tasen justamente a empresas que están domiciliadas en esos países, ¿no? Porque ellos tienen temor que haya compañías que se aprovechen de otras jurisdicciones para no pagar impuestos ni en los países de origen de ellos ni en los países donde donde operan, ¿no? Y ese es el tema por el cual se está evaluando Panamá ahora mismo. Lo que quieren es que Panamá sea su cobrador de impuestos, ¿no? Básicamente. O sea, no es que Panamá sea su cobrador de impuestos, es cualquier jurisdicción del mundo. Sí, pero bueno. Sí, en este caso específicamente. O sea, sea eso. No es en sí que Panamá tenga o no tenga un sistema territorial, como comúnmente se dice por ahí, que estar amenazando nuestra territorialidad. No es eso realmente, porque hay otras jurisdicciones del mundo, no son muchas, pero hay otras que tienen territorialidad y que no están en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, como Singapur, por ejemplo. Solo que ellos tienen un sistema que la Unión Europea, la Comisión Europea específicamente, que es el Ejecutivo, ha determinado que tienen medidas de salvaguarda para que no exista esta cosa a la cual me refería anteriormente, que es la doble no imposición. Es decir, que no pagan ni en Europa ni en la jurisdicción evaluada. Perdón, Chema. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lo había mencionado la última conferencia de prensa que se dio, que fue en Coclé, de que Panamá, que ellos sabían que no iban a salir de esta revisión de las listas de la Unión Europea y que tenían que esperar la próxima de octubre. Estamos hablando de 2 listas, para tenerlo claro. Un tema era la lista de lavado de activos, sí, y esta es la de los temas fiscales. Efectivamente. ¿Cómo es el proceso? En la Unión Europea está la Comisión Europea y está el Parlamento Europeo. Sí. ¿Quién decide? ¿Cómo lo decide? ¿Por dónde pasa? ¿Qué puede llegar a ocurrir? Sí, o sea, es no es muy... A los europeos no les gusta mucho usar este término, pero la Unión Europea es básicamente una especie de Estado supranacional donde
existen funciones ejecutivas y existen funciones legislativas. Y la Comisión Europea es el ejecutivo, el Parlamento es el legislativo. En el caso del listado de, coloquialmente, listado de paraísos fiscales, es una decisión totalmente del Ejecutivo. Quién entra y quién sale se adopta por este mecanismo de evaluación llamado el Código de Conducta, y las decisiones finales son adoptadas por el Consejo de Ministros de Finanzas o de Hacienda de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, una cosa llamada ECOFIN, que es exclusivamente privativo de la propia Comisión. O sea, la Comisión decide, se reúnen cada 6 meses periódicamente para decidir quién entra, quién sale, cómo se actualiza la lista. En el caso de la lista de alto riesgo respecto al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o sea, la que tú mencionaste, Leonardo, esa lista funciona como por una cosa que se llama acto delegado, es decir, que el Parlamento Europeo le da la potestad a la Comisión de evaluar técnicamente a las diferentes jurisdicciones, pero ellos se reservan el derecho, la potestad de darle el visto bueno o revertir las decisiones de la Comisión, como ocurrió en Panamá en abril del 24, donde la Comisión había decidido remover a Panamá de aquel listado de lavado de activos, pero el Parlamento, por abrumadora mayoría, decidió revertir esa decisión. No solamente con Panamá, sino con las otras jurisdicciones que estaban incluidas ahí. O sea, esto es un asunto donde se decide sobre la totalidad de la lista, no sobre un país en específico. Pero posteriormente Panamá logró salir a raíz de cumplir con los requisitos del GAFI y otras consideraciones que se hicieron. No las tengo claro en este momento, pero eso fue a mediados del año pasado. Con este caso es exclusivamente potestad de la Comisión. El presidente dice que ya sabían que esto iba a pasar. Sí. Y que ellos esperan para octubre que esto se resuelva. Sí. ¿Qué va a cambiar en 6 meses que no ha cambiado hasta ahora o qué se puede arreglar en tan corto tiempo? Bueno, yo entiendo, no estoy en este gobierno, así que no puedo hablar por ellos, pero yo entiendo que hay un proyecto de ley de sustancia económica que se está discutiendo con diferentes sectores y diferentes gremios, que básicamente corrige esto que te mencionaba hace un rato, Chema, de la doble no imposición, o sea, de que las empresas multinacionales que operan en Panamá tengan que tener, no sean empresas de papel, o sea, que se le aplique al resto de las empresas multinacionales que operan en Panamá lo que se le aplica al régimen SEM, ¿no? De empresas multinacionales, donde tienen que tener una operación verificable, tienen que tener operaciones, tienen que tener personas que trabajan aquí, tienen que tener una operación consona con lo que ellos listan como su actividad económica. Es decir, que no solamente sea una oficina, un escritorio con un asistente administrativo, sino una operación real. Y que aquellas rentas, aquellas regalías o ganancias que se obtengan desde el exterior, si no cuenta con esa sustancia económica comprobada, entonces se les grave, se les tase, ¿no? Porque, nuevamente, ellos no quieren que haya una situación donde hay una empresa europea que no pague ni allá ni pague acá, ¿no? Y eso es lo que se está subsanando, entiendo, con este proyecto de ley de sustancia económica, que, por cierto, tiene que ser evaluado por el Foro Global de la OCDE de Transparencia y Fiscalidad Internacional, que tiene que venir a Panamá a evaluar dicha medida legal. Ellos dan el visto bueno, dicen que Panamá está como mínimo, creo que hay diferentes escalas, pero tiene que ser cumplidor, y una vez que la OCDE, el Foro Global de la OCDE, del cual Panamá es miembro, toma esa decisión, entonces la Unión Europea adopta eso como línea base y decide sacar o no a Panamá en la próxima vez que ellos se reúnan en octubre. Estamos conversando con el ex embajador de Panamá en Bruselas, Miguel Verbolovskis, y le quiero consultar. Yo estuve ahí dándole cobertura al tema por el año 2020, antes que arrancara la pandemia, y ahí pude entender que el tema de las listas de la Unión Europea es, por un lado, técnico y por el otro, político. Sí. O
Son dos factores que se toman para poder llevarlas a cabo y para poder llevar a cabo las devaluaciones. Y muchos hablaban en ese momento que el rol de Panamá era poder ejercer una especie de lobby en donde se pueda llegar a los diputados, a los encargados, a los comisionados de la Unión Europea para que tomen la información de lo que estaba haciendo Panamá para salir de las listas. ¿Es ese el camino? ¿O qué más se tiene que hacer de aquí a octubre para poder decir salimos de la lista? Ok, aquí hay varias cosas. Uno, está el tema inmediato de salir de las listas. Todos queremos que eso sea. Ya Panamá estaba en una situación anterior, aunque se olvide. Nosotros salimos de la lista del lado de activos en febrero del 19 y logramos ser parte del esfuerzo junto a otros países como Arabia Saudí, por su parte, y ciertas jurisdicciones de Estados Unidos, tumbar el primer listado del lado de activos. Pero volvimos a entrar después por otras razones. Una cosa es salir de las listas, todos queremos que eso ocurra. Otra cosa es construir consistentemente, poco a poco, a largo plazo, una imagen de Panamá donde el solo hecho de pensar en Panamá en Europa no genere imágenes de asociación negativa. Porque la realidad de Panamá es que Panamá es un país escasamente conocido. O sea, nosotros aquí no nos damos cuenta porque vivimos aquí, es nuestro hogar. Vemos la complejidad diaria, el dinamismo de la economía, etcétera, pero Panamá en Europa es un país escasamente conocido. Y es un país que desafortunadamente se asocia con cosas, bueno, el Canal de Panamá efectivamente, se asocia también con el sombrero Panamá, que ni siquiera es panameño, y se asocia con ser un lugar que se presta para la astucia tributaria, ¿no? Eso es lo que es una jurisdicción que se presta para eso. O sea, es una imagen injusta, pero es una imagen que exige un esfuerzo coordinado de construcción de imagen. O sea, la construcción de imagen no es una cosa accidental, es una cosa que se elabora y se trabaja. Entonces yo vengo, cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, yo menciono que yo considero que en Panamá deberíamos adoptar un diferente modelo de diplomacia, donde vemos con respecto a Europa, donde vemos, uno, la complejidad que es lidiar con Europa, la Unión Europea, el Parlamento, los diferentes Estados miembros, realmente reconocer esa complejidad, así mismo como hacemos con Estados Unidos. Con Estados Unidos nosotros reconocemos la complejidad de esa relación y la manejamos de tal forma. Con Europa debemos hacer algo similar si es que nos importa esa relación. Y además de eso, realmente lo importante es que todos nos involucremos en la diplomacia. Aquí hay un sector, una sociedad civil muy activa que debe involucrarse decisivamente en promocionar la imagen de Panamá y que no sea una cosa donde exclusivamente ellos esperan que el gobierno tome liderazgo. ¿Qué le aporta a esa diplomacia que usted menciona y a esa relación compleja? ¿Qué le aportan declaraciones como las que hizo el presidente Mulino durante los carnavales, de que mantiene la lista, de que solamente exceptúa a 3 países? Sí. ¿Qué le aporta a esa diplomacia? Y ya que usted conoce porque estuvo allá, ¿realmente qué impacto tienen unas declaraciones de ese tipo en Europa? Mira, yo no sé porque no estoy, creo que en estos días salió unas declaraciones del presidente en algún periódico en España, El País me parece al respecto. Yo creo que ese tipo de declaraciones funcionan más para calmar los ánimos a nivel local panameño. Yo preguntaría, ¿no? O sea, es una pregunta abierta que tengo. ¿Qué tan efectivo ha sido esos anuncios de amenazas contra empresas europeas en el pasado? O sea, esto de que vamos a aplicarles retorsión es una cosa que ya se ha hablado en el pasado. En el discurso de toma de posesión del presidente en julio del 24 lo mencionó, o por esas fechas lo mencionó. Yo no estoy seguro que eso haya tenido su deseado efecto de disuasión de la Unión Europea y no creo que lo vaya a seguir teniendo, porque esto son consideraciones técnicas. Esto no es, ellos no se van a dejar amedrentar porque un tercer país amenaza o no amenaza con que empresas puedan participar en sus licitaciones. Y además recordando que, como tú dijiste, Leonardo, ¿qué pasa con Maersk? ¿Qué pasa con empresas que ya participan en Panamá? ¿Qué pasa con empresas que son de importancia para nuestro sector construcción o nuestro sector médico, etcétera, ¿no? O sea, son preguntas que no son de fácil respuesta, ¿no? Y nuevamente, repito, yo no estoy seguro que eso haya tenido el efecto deseado de disuasión. ¿Es el tema directamente fiscal el que preocupa a la Unión Europea
¿O hay algo más detrás que en el día a día nosotros, por no estar allá y por no vivir con lo que viven en estos países, no lo vemos? Es decir, sí es el tema de la fiscalidad y de la transparencia. O sea, como te dije, Panamá tiene una reputación de ser en Europa, inmerecida o no, de ser un lugar que se presta para la astucia fiscal. Hemos ido corrigiendo eso a través de los años, pero sigue lastrándonos el historial relativamente negativo de Panamá en este aspecto, porque Panamá durante años rehusaba realmente ser un actor proactivo en su situación fiscal internacional. O sea, Panamá pertenece al Foro Global de la OCDE, es jurisdicción miembro junto con 170 otras jurisdicciones, países soberanos como nosotros y jurisdicciones que son dependientes de territorios de ultramar. Nosotros pertenecemos a eso desde 2009 y sin embargo actuamos como si no fuéramos parte de eso. O sea, ahí se discuten estándares, se ponen al día medidas internacionales como el tema que te mencionaba, medidas contra la doble no imposición, etcétera. El tema es como el intercambio de información fiscal entre diferentes direcciones de impuestos y sin embargo actuamos como si ellos nos impusieran a nosotros únicamente algún tipo de medida porque nos tienen envidia o por el tema que sea. Eso no es así. O sea, nosotros olvidamos eso siempre y cada vez que surgen estos listados, nos ponen por primera vez o nos reconfirman en estos listados, surgen las protestas de que por qué a Panamá lo señalan específicamente, que no es cierto. O sea, lo que requerimos en Panamá es tener una actitud un poco más sobria y ver que las cosas se tienen que manejar de manera a largo plazo, reconocer que esto no es una cosa que va a acabar solamente porque salgamos de tal o determinado listado, sino que es una cosa dinámica. O sea, tenemos que tener una actitud de alerta temprana, ver qué partes de nuestra legislación pueden ser sometidas en el futuro a revisión, qué parte deberíamos revisar porque ya no son cónsonas con lo que exige la economía mundial. Somos una economía de servicios, así que tenemos que estar alerta a lo que el resto del mundo pide o desea. ¿Fueron los Panama Papers la gota que rebalsó el vaso para quedar metidos en todo este embrollo? Sí, los Panama Papers fueron absolutamente determinantes. O sea, los Panama Papers condicionan cómo piensan muchas personas comunes y corrientes y también funcionarios de Panamá. O sea, y contribuye definitivamente a una actitud de quizás de escrutinio adicional que pueda haber en torno a Panamá. Yo tuve, por experiencia personal, en febrero del 19, hice un viaje intempestivo a Estrasburgo, que es la sede del Parlamento Europeo, para hablar con unos eurodiputados haciendo lobbying para tratar de tumbar aquel primer listado de lavado de activos, y la actitud de estos eurodiputados fue bastante agresiva. Ellos confundían, por ejemplo, me increpaban a mí que por qué en Panamá existían tales bufetes de abogados que son perniciosos, etcétera, y lo estoy con responder, yo no represento a bufetes de abogados, yo represento a Panamá, ¿no? Porque hay esta imagen de que Panamá es solamente una jurisdicción que funciona como si fuera una empresa y no es una economía dinámica. Y eso es una cosa que, nuevamente, es injusto, frustra, da rabia, pero está en manos de nosotros, los panameños, salir y pelear contra esas asociaciones. Me pregunta un oyente si podemos explicar cuál fue la diferencia, por ejemplo, entre los Pandora Papers, los Parada Papers con los Panama Papers. Desafortunadamente no tengo el detalle para específicamente abordar cada uno de esos escándalos de manera detallada, pero todos en su totalidad contribuyen creo que los Paradise Papers fueron los últimos que salieron si no me equivoco, en el 22 o en el 21, y eso contribuye a reforzar la imagen
ya negativa que Panamá puede tener en estos temas, ¿no? En algún momento en esa reunión en Estrasburgo que acaba de comentar, sí. Le compararon Panamá con Delaware, Panamá con nada. No, fue específicamente Panamá, porque yo me reuní con unos eurodiputados, específicamente uno que ya no es eurodiputado del Partido Verde Alemán, y la razón por la cual me reuní con él es porque yo lo vi en una intervención que hizo en el Parlamento Europeo, eso fue a finales del 18, donde decía que habían jurisdicciones que se prestaban para el lavado de activos y específicamente se mencionaba Panamá. Así que yo decidí que era importante ir a hablar con este señor. La reunión fue... No me arrepiento de haberlo hecho. Fue bueno ir a medir el pulso, pero la actitud de él era, nuevamente, la de que Panamá es un lugar que se presta para ese tipo de cosas. Y es una cosa que es injusto, pero deberíamos tener una actitud de diálogo, de invitar a esas personas, de tener un seguimiento constante, contactos con los eurodiputados, con todos los funcionarios que estén a nuestro alcance tener. Miguel Verbolowski, ex embajador de Panamá en Bruselas, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos seguir conversando para entender este y otros temas. Muchas gracias, Leonardo.